Buenas noches, mis queridos hermanos. Mi nombre es Erika López. Realicé el cursillo 129 el año pasado. Estoy casada con Darío Orozco. Tenemos 5 hijos, 4 niñas y un varón. En esta escuela trataremos de responder a 2 preguntas claves. ¿En qué creemos y cuál es nuestra fe? ¿Por qué necesitamos la fe? Nuestro mundo siempre ha sido un mundo en guerra consigo mismo porque ha estado en guerra con Dios. No estamos en paz con otros porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Hoy vivimos una cultura que mata niños antes de nacer y mata la niñez tras nacer. Mata la inocencia, la fidelidad y las familias. ¿Cuál es la respuesta a este mundo de hoy? Fe. La fe católica es la respuesta. La fe en el Dios que no nos ha dejado oscuras, sino que se ha revelado como nuestro Creador, quien debido a su amor nos diseñó para una vida de amor en este mundo y en el próximo. El efecto de la fe. ¿Qué hace la fe? ¿Cuál es su poder, su resultado? El resultado de la fe es siempre una vida espiritual en el alma del creyente, la vida de Dios mismo. Por esto es que Cristo vino a la tierra para que tengan vida y la tengan en abundancia. A todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Se usan expresiones diferentes para este resultado de la fe. Salvación, vida eterna, vida sobrenatural, regeneración, gracia santificante, justificación, santificación o ser nacido de nuevo. La fe es necesaria para la salvación, no porque Dios arbitrariamente lo decretó, sino por lo que es la fe y lo que es la salvación. Si dejamos que Dios habite en nuestras almas, entonces tendremos a Dios en nuestras almas. Si no se lo permitimos, no lo tendremos, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Después de la muerte, quienes tienen la vida de Dios en sus almas vivirán en el cielo en unión con Él por siempre. Y quienes deliberadamente se han negado estarán desprovistos de su vida por siempre. Fe y amor. Esta nueva vida de Dios en nuestras almas es como una planta. Tiene 3 partes. La fe es su raíz, su comienzo. La esperanza es su tallo, que crece hacia arriba, hacia el cielo. El amor es su fruto o su flor, la parte mejor y más bella. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas ellas es la caridad. La fe es invisible, solo Dios la puede ver. Las obras de amor son las que hacen visible nuestra fe a otros. Como los frutos de una planta muestran qué clase de planta es. En Mateo capítulo 7, versículo 20, nos dice: por sus frutos los reconoceréis. Si tenemos la fe viva, amaremos. Y si amamos a Dios, le obedecemos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. El efecto natural de la fe es la obediencia. Las buenas obras, las obras de amor, son un requisito para la salvación tanto como lo es la fe. Fe y razón. La fe nunca puede contradecir la razón cuando la razón se usa apropiadamente, aunque la fe ve más allá de la razón.
como una revelación de Dios, la fe católica nos dice muchas cosas que la razón humana nunca podría haber descubierto por sí misma. Pero la fe y la razón son ambas caminos hacia la verdad. Hay un solo Dios que es la fuente de toda verdad. No importa si esa verdad se conoce por medio de la fe o la razón. Y Dios nunca se contradice. La fe no está en desacuerdo con la ciencia. Hay miles de verdades que componen la fe católica y miles de millones de verdades que las ciencias han descubierto. Y sin embargo, no hay ninguna contradicción real siquiera entre dos de ellas. No solo la fe no contradice la razón, sino que la razón conduce a la fe. Descubre claves para la fe, buenas razones para la fe. Estas incluyen el poder de los evangelios, los milagros de Cristo que continúan hoy en diversos lugares a través del mundo, profecías cumplidas, la historia de la Iglesia, su fidelidad a su doctrina, nunca abandonando ni contradiciendo cualquier punto de ella, a pesar de las numerosas presiones para hacerlo tanto desde adentro como desde afuera, y a pesar de la debilidad intelectual y moral de sus maestros humanos. El haber sobrevivido durante 2000 años, a pesar de las persecuciones de afuera y los pecados y las tonterías de adentro. Su crecimiento, su vivacidad, su eterna juventud, su producción de nuevos santos para cada época y la alegría de sus santos. Si la fe católica no es una verdad sobrenatural, ¿cómo pudo haber producido tanta bondad sobrenatural? ¿Pueden la verdad y la bondad contradecirse? ¿Cómo podrían los dos ideales más perfectos y absolutos de la humanidad llevar a direcciones opuestas? ¿Podría estar el corazón humano tan mal diseñado? La fe como cosa cierta y a la vez un misterio. La fe no es simplemente brillante y radiante como el sol del mediodía, ni tampoco es simplemente oscura como un hueco subterráneo. Es como un cielo lleno de estrellas en una noche clara o como un rayo de luz brillante rodeado de oscuridad. La fe es cierta, pero también es misteriosa. La fe es como una luz brillante, certeza, rodeada de oscuridad, misterio. Una luz que continúa creciendo e iluminando nuevas áreas de la oscuridad. Nadie pierde su fe como se pierde una cosa. La fe nunca se pierde en contra de nuestra voluntad, como tampoco se selecciona en contra de nuestra voluntad. Nosotros somos los que escogemos creer y escogemos no creer. Algunas de las causas que escogemos no creer a veces son la ignorancia o el malentendido respecto a la fe, la indiferencia, la pereza, los afanes del mundo, o sea, no sacando tiempo para Dios. Los afanes de las riquezas y las cosas que se pueden comprar con dinero, sirviendo a la criatura en vez del Creador. El escándalo del mal ejemplo de los creyentes, el miedo a lo desconocido, miedo a soltar algo y a darle a Dios un cheque en blanco, miedo a confiar en Él, miedo de sufrir rechazo o represalias de la familia, amigos, autoridades seculares, orgullo, la exigencia de jugar a ser Dios,
de estar en control, de salirnos siempre con la nuestra, y la dificultad de confiar en Dios como Padre. Pero se puede responder. ¿Cuáles serían las respuestas de la fe? La respuesta de una palabra de la fe al problema del mal es: espera. Dios conquistará todo mal a su debido tiempo, pero tenemos que pasar por el medio de la historia para llegar al final. Un curso, una charla, un cuadernillo, el catecismo, un sacerdote sabio o bueno, por lo general pueden aclarar los malos entendidos. Todos somos pecadores, adictos al pecado. A todos se nos hace difícil desistir de los pecados a los que uno está pegado, aún luego de que creemos. Pero la pregunta no es si podemos, sino si queremos, si estamos dispuestos a que Dios obre en nosotros. Nosotros no podemos, pero Él puede y lo hará si lo dejamos. Jesús nos prometió: y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Mateo capítulo 19, versículo 29. Todo lo que nosotros creemos está en el credo. La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por lo tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma. Todo aquello que contiene la palabra de Dios, escrita o transmitida, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. El catecismo de nuestra Iglesia dice: no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan. La profesión de fe comienza con la afirmación: creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. ¿Qué es la fe? La fe es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Es la virtud sobrenatural necesaria para salvar. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente
es la Iglesia quien cree de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto, la Iglesia es madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre. La fe en el Dios que no nos ha dejado nunca nos ha dejado a oscuras, sino que se ha revelado como nuestro Creador, quien debido a su amor nos diseñó para una vida de amor en este mundo y en el próximo. La fe es nuestro sí a la propuesta de Dios de matrimonio espiritual. Este sí es doblemente libre, proviene de nuestra libre selección y nos conduce a nuestra verdadera libertad, puesto que el Dios cuya propuesta aceptamos es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. La fe, si no tiene obras, está realmente muerta. El efecto natural de la fe es la obediencia. En la Biblia tenemos distintos modelos. Abraham, que sometido a prueba, tuvo fe en Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Otros ejemplos como Moisés, Josué, todos depositaron confianza en Dios. Y nuestra Madre del Cielo, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. En tiempos difíciles, de desolación, de incertidumbre, Dios prueba nuestra fe al permitirnos sufrir. Él no nos hace sufrir, pero muchas veces lo permite. No nos protege milagrosamente del sufrimiento, aunque pudiera. Hace esto para que aprendamos a confiar más en Él. Lo hace para que maduremos y fortalezcamos nuestras almas. Para finalizar, hoy en este mundo donde la vida es totalmente despreciada, en esta cuarentena que nos toca transitar, a lo único que debemos aferrarnos es a la fe, que es la respuesta dada a las verdades reveladas por Dios que están contenidas en la tradición y en la Biblia, las cuales son interpeladas adecuadamente por el magisterio de la Iglesia. Nos une a todos un mismo problema, que no distingue raza, religión, clase social y afecta a toda la humanidad. ¿Qué enseñanza nos dejará todo esto? Debemos actuar en un mismo sentido, acrecentar nuestra fe, apuntalando nuestro trípode, piedad con mucha oración, siendo verdaderos oradores y no rezadores, unirnos más a Dios para que a través de este mundo podamos llegar al cielo. Estudio, fundamentando nuestra fe, leer la palabra, tomarnos un tiempo para las cosas de Dios. Acción, poder estar al servicio de los demás, al servicio del prójimo. En mi familia hemos podido crecer en la oración, compartiendo un rosario diario, compartimos la palabra de Dios. Esto nos hace convivir con mucha paz. Nuestro obispo nos decía, podríamos realizar una estadística de nuestro corazón. ¿Estoy en gracia de Dios? ¿Me doy cuenta realmente que un pecado grave es peor que el propio virus? De colores.